Recordar a nuestros maestros, un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores. Dirección: Carlos Mario González, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Sean bienvenidos, apreciados oyentes. Este programa es Recordar a nuestros maestros, programa que se transmite por la emisora de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, Radio UNAL Medellín, y se lleva a cabo por la Fundación Biblioteca Franz Kafka, que luego lo divulga a través de sus propias redes sociales. Como cada semana, el agradecimiento a Jorgito Benjumea por su tarea en la edición del programa. Antes de continuar con la secuencia que vengo adelantando, en la esperanza de poder concitar en ustedes el deseo de aproximarse por cuenta propia a la obra de Marcel Proust, permítanme cursarles una invitación. Esta tiene que ver con una conferencia que voy a ofrecer pasado mañana, miércoles 26 de noviembre, en el Centro Cultural Solar del Águila, en Medellín. Este centro cultural queda sobre la carrera El Palo, una cuadra arriba del Colegio María Auxiliadora. Conferencia que será a las 6:30 de la tarde y que tiene como propósito abordar un tema, abordar en particular a una gran escritora que es Virginia Woolf, y que yo he querido titular Virginia Woolf, mi vida, mi obra, mi locura y mi decisión de poner fin a mi propia existencia. En esta conferencia, como se percatarán, pues lo que yo quiero es también reivindicar a una gran pensadora, a una inmensa pensadora como es Virginia Woolf, pero no solamente hacer una exaltación de su obra, sino fundamentalmente también plantearme el asunto de cómo una vida tan significativa y una obra tan valiosa como la que esa vida realizó no fueron impedimento para que en un determinado momento tomara el camino y la opción de poner fin a su existencia, en pocas palabras, de suicidarse. Es una meditación sobre el suicidio, pero cruzado por la experiencia de una mujer que acogió esa decisión, pero que no la acogió porque su vida hubiese sido un fracaso, y por ende ese enigma, como alguien que ha hecho una vida valiosa y una obra muy significativa toma sin embargo la opción de suspender esa existencia, es algo que quiero plantearme. Pero de contera, como siempre que trato de transmitir algo en relación a los pensadores y pensadoras, es rendirle tributo, batallar por la preservación de su legado y concitar en quienes me escuchen y mi palabra sea convincente para ellos o para ellas, aproximarse por cuenta propia a esta gran escritora. Indicaciones generales sobre En busca del tiempo perdido de Marcel Proust, programa número 12. Yo soy Carlos Mario González, integrante de la Fundación Biblioteca Franz Kafka.
En ese abanico de problemas, de objetos, de asuntos que aborda la novela de Proust, uno, que está incluso expresado ya en el mismo título, es el tiempo. El tiempo es un problema que sobran las palabras para indicar la importancia que tiene para la vida de la única criatura que es consciente de su existencia y por tanto que es consciente de que se despliega en el tiempo, lo que quiere decir que el tiempo va y con él nos vamos nosotros, o si se quiere decir también a la inversa, el tiempo viene y al venir va posibilitando también que nosotros nos vayamos realizando, pero que tiene ese carácter que es muy costoso para cada cual de asumir y es la finitud. El tiempo es indiferente, obviamente, a cualquiera. El tiempo no es una entidad que se pueda palpar, que sea tangible, y por ende el tiempo es ese misterio que se despliega yéndonos nosotros a su interior, solo que en ese irnos vamos conduciéndonos a la finitud. En busca del tiempo perdido es, entre tantas otras cosas, una reflexión detenida, una exploración profunda sobre el fenómeno del tiempo. Es un objeto expreso y fundamental de esta novela. Uno puede plantear así, en términos básicos, que hay por lo menos dos tiempos. El tiempo del mundo, ese que vamos situando en una cronología y que nos permite devolver la mirada sobre el pasado y fechado ese tiempo, poder entonces plantearnos acontecimientos o sucesos que han sido decisivos para la humanidad. Pero hay una expresión del tiempo que ya no es la que concierne directamente con el del mundo y es lo que se podría llamar el tiempo del sujeto, es decir, el tiempo que encarnamos cada uno de nosotros y que obedece a patrones, a lógicas, a dinámicas que no son necesariamente las del tiempo conjunto que llamamos del mundo. El tiempo es vehículo de la vida y en esa medida, en esa extraña entidad que es el tiempo, que es todo un problema no solamente para la física, sino para la filosofía, en esa entidad se produce la cosa maravillosa y contradictoria de que en él nos hacemos y en ese sentido nos creamos, y estoy hablando pues en la escala subjetiva, esto también valdría para el orden social, pero de momento precisamente por tratar de mantener la atención sobre lo que hace Proust, en ese hacernos que desplegamos en el tiempo, está la posibilidad de que nos creemos, es decir, que despleguemos y realicemos nuevas posibilidades. Pero en ese mismo tiempo en que nos hacemos, nos deshacemos y nos vamos conduciendo a la desaparición. Valga decir, en el tiempo simultáneamente conquistamos y nos perdemos como seres. Y hay algo que pone al ser humano de cara a una dimensión trágica de su existencia. Ser una criatura consciente, tener una representación de lo que somos, del mundo, y en el mundo una representación del tiempo, es estar gozando de la posibilidad de reconocer que así como hemos llegado en un momento dado a la vida,
un día desapareceremos de ella y que en ese lapso entre aparecer y desaparecer constituimos una vida que no nos dará repetición, que no podremos devolvernos para corregir algo que hayamos hecho. Es una vida única, es una partida que no se repite y por tanto una conciencia de eso debería conducirnos a establecer una valoración de esa existencia y obviamente en esa valoración, como lo dice la palabra valoración, a que nos interrogáramos por los valores sobre los cuales situamos nuestra existencia y que al mismo tiempo constituyen un horizonte para la realización de la misma. En busca del tiempo perdido hay un comienzo que va a tener que ver mucho con los efectos y la incidencia del tiempo en nuestra condición humana y en la escala pues del uno por uno en que nos podemos ir reconociendo en forma diferente cada cual. Y es que la novela comienza con una serie de páginas destinadas a describir una cosa insólita y es un personaje que está abriendo los ojos, está despertando después de una noche de sueño y consigue con el prodigio de esa palabra de Proust y con la profundidad de su espíritu mostrar ese estado límite entre el sueño y la vigilia, ese momento efímero pero posible de ser ubicado entre el estar sumido en el estado del sueño y de pronto el retorno, por decirlo así, a la realidad inmediata en donde empieza a despertar nuestra conciencia. Ahí hay algo que obviamente nosotros en general no nos detenemos a pensar en ello. Es muy difícil que alguien se haya asombrado por el hecho de que tras una noche en donde uno estuvo perdido de sí mismo, perdido en el sentido de la conciencia, el psicoanálisis dirá, encontrándose a sí mismo en la dimensión inconsciente, que tras esa noche en la que uno está perdido con respecto a la identidad con la cual uno se referencia en la vida, de pronto comienza en esa mediación que es el despertar un trabajo de rehacer esa identidad, de recuperar lo que es uno para poderse instalar en la prosecución de la continuidad de la vida de uno. Ahí hay una cosa muy misteriosa. Yo creo que los grandes escritores lo que hacen es que nosotros descubramos que solemos pasar de largo ante cosas donde estarían las claves para entender el enigma que constituimos, para asombrarnos con lo que somos. Y yo siempre digo que cuando uno logra asombrarse con algo, aprende a apreciar ese algo. En el caso de este despertar de Proust, son muchas páginas que le dedica a eso, y que dicho sea de paso lleva a que los lectores que necesitan que las cosas sean rápidas y simples, que las cosas en cierta forma que se les ofrecen sean las triviales. Un mal lector es alguien que se apresta a abordar un libro con la predisposición a no pensar, porque para uno pensar, uno tiene que dejarse sorprender por lo que dice el escritor y tiene que acoger la lógica, la dinámica con la cual ese escritor nos va ofreciendo, nos va abriendo ese mundo que su mirada ha logrado explorar y que nos está donando como un regalo invaluable para nuestra propia existencia. Ese personaje que digo asusta a los malos lectores y una forma de asustarlos, una forma de uno no tener preguntas es que ante un gran escritor
el tedio lo invada a uno, porque el tedio, tal como se cultiva en esta sociedad el concepto de qué es lo satisfactorio, qué es lo placentero, tiene que ver con que alguien nos convoque a tomarnos en serio, a desentrañar algo que siendo constituyente de nosotros hemos pasado desapercibido. Pues bien, ese Proust que desde el comienzo decanta a sus lectores. En un programa anterior yo decía que Proust es un buen ejemplo de la petición que hace Nietzsche para sí mismo de contar con lectores que sepan trabajar arduamente, de lectores no impacientes y de lectores que no reclaman la facilidad. Proust está en la misma línea de Nietzsche. Desde el comienzo, Proust sitúa las cosas en un nivel en donde la exigencia que se le impone al lector es la de que sepa elevarse a la inteligencia del texto. Y recuerdo que en esa oportunidad yo decía que quien me exige en mi inteligencia, quien me sorprende en la mirada que tengo ante el mundo, es alguien que me valora en la medida en que despliega las mejores facultades de las cuales yo pueda gozar para poder hacerme a una imagen más elaborada, más fundamentada del mundo y en el mundo de lo que yo soy. Entonces la novela, pues decía, comienza con el personaje al despertar en ese límite entre el sueño y la vigilia. Eso es muy misterioso. Y permítanme volver a repetirlo. Es usual que la gente se sorprenda. No, todos dormimos, abrimos los ojos y como si nada, retomamos las actividades para las cuales estamos destinados, pero no ha pasado nada. Y esa posición que es profundamente antifilosófica es que no nos asombramos, es la que nos recuerda el gran escritor para invitarnos vía el asombro a encontrar una valoración de la vida y de lo que somos y en esa valoración a un examen de las posibilidades que contenemos y posibilidades que muchas veces estamos desechando. Porque cuando alguien abre los ojos, eso implica una especie de venir de otra parte a ese presente donde la conciencia ya empieza a instalarse. Al salir del sueño, y aquí digo sueño en el sentido del dormir, al salir del sueño, hay una operación que empieza a acontecer en nosotros en que nuestra conciencia se lo proponga, y es rehacer el mundo en que estamos, es precisamente hacernos a la conciencia. Es como si viniéramos de una nada. Esto no es muy preciso porque cualquier psicoanalista me refutaría fácilmente diciendo, no, no, ojo, si hubo algo de Freud importante fue haber encontrado en el sueño, ya en el sueño en el sentido del soñar, o sea, eso que acaece cuando estamos durmiendo, haber encontrado piezas decisivas para la comprensión del inconsciente de ese sujeto. Es decir, que uno no está desaparecido. Lo que pasa es que en tanto duerme y en tanto sueña, hay un uno, por decirlo así, que se está manifestando que no es el que la conciencia nos ofrece. En esto yo creo que no es forzado traer a colación la frase de Jacques Lacan cuando haciendo una parodia de la clásica formulación del racionalismo cartesiano, que es el racionalismo en general de la modernidad, dice pienso, luego soy, donde sitúa que el pensar es la garantía de la condición como ser que a mí me constituye. Lacan parodiará eso diciendo pienso donde no soy, luego soy donde no pienso. Y en eso fíjense que Lacan hace una articulación entre el ser, y hemos dicho que el ser
en el caso del ser humano, es ese ser que no está nunca cerrado, que está abierto siempre a las posibilidades, es decir, que la clave fundamental de nuestra condición ontológica, valga decir, de nuestra condición como seres, es que estamos destinados a poder abrirnos a nuevas perspectivas, a poder conquistar una amplitud, una profundidad, una elevación mucho mayor de la experiencia de la vida. Entonces, vuelvo a lo de Lacan. De un lado está en juego el tema del ser y de otro lado el tema del pensar, que ya lo había planteado Descartes cuando dice pienso, luego soy. Es decir, mi condición de ser me lo está garantizando el hecho de pensar, pero entonces el pensar en Descartes tiene que ver con el ejercicio de la conciencia. El hecho de que yo sea consciente es garantía de que soy un existente, y en tanto existente que soy un ser. Pero Lacan lo que va a decir es pienso donde no soy, luego soy donde no pienso. ¿Qué quiere decir pienso donde no soy? Que allí donde no está constituida mi identidad, esta que me permite decir yo soy Carlos Mario González, etcétera, etcétera, que me permite hacerme cargo por vía de mi conciencia, de lo que yo estoy viviendo, de los problemas en que estoy o de los anhelos que me animan, etcétera, de esta especie de representación que logro hacer de esta entidad misteriosa que se va haciendo en el tiempo y deshaciendo en él, que soy yo. Lacan va a advertir, ojo, es que pienso donde no soy, es decir, donde no estoy constituido por esta identidad, donde para decirlo de una forma quizás errónea, pero que me sirve de momento como fórmula para salir al paso y clarificar mejor esto, es que pienso donde no soy consciente de mí y por ende donde no estoy anclado en la identidad con la cual yo me desenvuelvo socialmente. Entonces hay alguien que piensa donde no es decir, donde no se reconoce en esa identidad. Ese que está en el sueño soñando, que está en el acto de dormir soñando, está operando con unos significantes que podrían, vía una interpretación, develar sentidos presentes en ese sujeto. Pero ese que está soñando no es el mismo Carlos Mario de la vigilia que hablo, que por ejemplo estoy ofreciendo este discurso, que lo trato de mantener atado por una secuencia lógica, que hago el esfuerzo por ofrecer argumentos a favor de lo que digo, etcétera. No, el que está soñando, aunque es mi mismo cuerpo y soy yo, es sin embargo alguien muy diferente al de esta entidad que habla desde la referencia a la identidad que posee. Entonces, pienso donde no soy, porque el sueño no es una descarga de significantes al azar, caprichosa, eso no es simplemente una especie de enloquecimiento bioquímico del cerebro. El sueño, como nos ha mostrado Freud también, con el chiste o con los lapsus, bajo un esquema interpretativo preciso, pues ofrece es la posibilidad de encontrar significaciones que escapan a la conciencia del sujeto. Eso es propiamente una forma de poder abordar lo que desde lo inconsciente es lo que finalmente piensa y piensa donde no soy la identidad que se llama Carlos Mario González, etcétera, etcétera. Entonces pienso donde no soy, luego soy donde no pienso. Con eso Lacan lo que está diciendo es que yo tengo una existencia que no es esta en donde estoy reconocido como una unidad integrado a un orden que me permite decir ayer, hoy, mañana, que me permite proyectar o evocar mi pasado. Yo soy una entidad, soy donde no pienso, es decir, soy donde mi conciencia, sin embargo, no lo asume o no lo ha reconocido o pasa desapercibida ante ello.
En ese emparejamiento que hace Lacan entre el ser y el pensar, que difiere de la forma en que lo articula Descartes, lo que se está planteando por parte de Lacan es que él no, no está sujeto, no está en plena posesión de sí mismo, y que sin embargo, más allá de poseerse a sí mismo, hay algo que es él y que está interviniendo, y no solamente interviniendo, porque el sueño no testimonia de un disparate, el sueño testimonia de algo que puede ser decisivo para el propio sujeto, pero se le escapa a la conciencia suya. Por ende, el sujeto tiene que plantearse un reconocimiento dramático de estar escindido. En otras palabras, que uno no las tiene todas con uno mismo, que hay dimensiones de la vida de uno que siendo decisivas y fundamentales escapan a uno. Esa cosa pues es la que nos presentifica ese acto de transición entre el sueño y la vigilia que detiene a Marcel Proust y con la agudeza y la profundidad de su reflexión y de su sensibilidad nos va a ayudar a adentrarnos en ese profundo enigma de lo que somos, de este sujeto que en el sueño ya no se puede reconocer desde el ejercicio de su conciencia, de sus valores, de sus decisiones, y que sin embargo soy yo, aunque soy un yo que no está gobernado por la voluntad o por la conciencia. Ese friso, ese paso entre el estado del sueño y el estado de la vigilia, ahí se detiene Proust para escarbar en todo ese enigma y en todo lo misterioso que viene con ese develamiento que él empieza a ofrecernos. ¿Qué digo para ir concluyendo por hoy? Que tiene que ver con ese efecto que yo siempre señalo que tiene la gran literatura. Entre muchas cosas que diferencian a la gran literatura de la mediocridad literaria que se pasa a nombre pues de nuevas producciones o de viejas producciones, haya sido cuando se hayan hecho, es que la mala literatura simplemente lo que ofrece es, si mucho, la curiosidad por acontecimientos insólitos, etcétera, pero la gran literatura es la que abre a partir de una problemática que logra presentar, abre una dimensión filosófica, es decir, se pregunta por el sentido de algo que previamente no habíamos develado en nosotros y que el gran artista, como quien corre un velo, nos pone ante los ojos. Por eso un criterio, en mi opinión, para definir siempre quién es un gran artista es el de decir es aquel que nos permite pensar. Recordar a nuestros maestros, un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores. Dirección: Carlos Mario González, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín.